Hola, buenos días. Hoy día les voy a hablar sobre las enfermedades bacterianas del tomate. Yo soy Miriam Valenzuela, ingeniera agrónomo y fitopatóloga especializada en bacterias fitopatógenas. Y bueno, en los últimos años me he dedicado principalmente al estudio de las bacterias asociadas al tomate. Bueno, partiendo primero por una definición bien general de qué son las bacterias y específicamente las características de las bacterias fitopatógenas. Primero son microorganismos unicelulares y son de tipo procariota, o sea que carecen de núcleo. Estos microorganismos poseen pared, ¿ya? Y de acuerdo a las características de esa pared celular, se pueden clasificar en gram positivas y gram negativas. En cuanto a las bacterias fitopatógenas, la mayoría de ellas tienen forma de bacilo, a excepción de la bacteria del género Streptomyces. Son muy pequeñitas, por lo cual no podemos observarlo en forma individual a simple vista, pero sí, si las cultivamos en un medio cultivo artificial, podemos observar el crecimiento de muchas bacterias que forman estas colonias, o a nivel de campo podemos observar en algunos casos cuando hay exudación bacteriana. Ahora, específicamente hablando de cuáles son las enfermedades bacterianas en tomate, yo seleccioné estas 5 enfermedades. Ya, hay otras bacterias también que afectan al tomate, pero en el tiempo que nosotros llevamos trabajando con este cultivo y en esta área, hemos detectado principalmente estas 5 enfermedades. ¿Ya? Entonces, la primera es el cancro bacteriano, que es causado por la bacteria que se llama Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, la marchitis bacteriana, causado por Ralston solanacearum, la peca bacteriana, causada por Pseudomonas syringae patobartomato, la pudrición bacteriana del tallo, que es causada por Pectobacterium carotoborum, y la necrosis de la médula, causada principalmente por Pseudomonas corrugata, pero también hay posibles otras especies de Pseudomonas. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una. El primero, que es el cancro bacteriano del tomate, es una de las principales enfermedades del tomate, además porque no existe un control efectivo de esta enfermedad y provoca bastantes daños. Bueno, ya dijimos el agente causal, la bacteria Clavibacter michiganensis, subespecie michiganensis, es una bacteria gram positiva. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Vemos, como aquí en la fotografía, ¿cierto? Hay una marchitez que comienza siendo unilateral, ¿ya? A veces en una hoja está la mitad marchita y la mitad no, o a veces en la planta. ¿Ya? Eso es muy característico al inicio, pero después ya la planta se marchita completa, ¿ya? Y se puede desecar y finalmente morir. ¿Ya? Si nosotros nos vamos al tallo y hacemos cortes, vemos que hay necrosis en los haces vasculares, ¿ya? Porque esta bacteria ataca el xilema. ¿Ya? Lo característico de esta bacteria que ayuda al diagnóstico, porque hay varias enfermedades que causan unos síntomas muy similares, pero se puede observar fácilmente en los pecíolos de las hojas. Uno hace un corte y observa que está esta necrosis. ¿Ya? Bueno, además de lo que ya comenté, de que es como una marchitez unilateral. ¿Ya? Los otros muy característicos son estos cancros abiertos, ¿ya? Se separa la corteza, ¿ya? Y se hacen estas como cicatrices o como una herida abierta, ¿sí? Y lo otro que no es tan usual observar son estas lesiones en los frutos que se les denomina ojo de pájaro. Bueno, ¿cuál es el ciclo y la epidemiología del cancro bacteriano? Que esto nos ayuda, conocer esto nos ayuda después a evitar la aparición de esta enfermedad o a reducir la diseminación, ya en que, bueno, esta es una bacteria que se puede transmitir a través de la semilla, ¿ya? Y
bueno, si partimos con la semilla, de aquí hacia adelante la planta va a estar infectada hasta que va a aparecer en el campo, o también puede haber otros, en los pasos intermedios, fuentes de inóculo, ¿ya? Como por ejemplo, también a nivel de plantines, cuando se están produciendo los plantines, contaminarse, y luego esos plantines van a ir al campo y van a mostrar la sintomatología. ¿Ya? En el campo también se pueden enfermar, ¿ya? O sea, que entre, infectar más bien dicho, que entre la bacteria a este nivel, ¿ya? Aunque haya tenido semilla sana y plantines sanos, en el campo infectarse normalmente es porque se hace tomate sobre tomate y a veces quedan restos vegetales de cultivo anterior y que están infectados. Ya, todas esas son infecciones de tipo primaria porque es la primera vez que entra la bacteria, o entró primera vez en la semilla, o entró primera vez en los plantines, o entró a través de los restos vegetales. Pero dentro del campo y entre planta y planta también se pueden infectar, y a eso se le denomina infección secundaria. ¿Ya? ¿Cómo ocurre esta infección secundaria? Es porque el tomate tiene bastante manipulación y con las herramientas o con las manos de los trabajadores pueden infectar o traspasar la bacteria de una planta a otra. ¿Ya? Y si yo llego al final del cultivo y utilizo, por ejemplo, esta semilla, va a iniciarse nuevamente el ciclo. ¿Ya? Ahora, como condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad son más bien temperaturas cálidas, entre 24 y 27 grados Celsius, y una alta humedad. Pasamos a la segunda enfermedad, que es la marchitez bacteriana, cuyo agente causal es la bacteria Ralstonia solanacearum. Esta es gram negativa. Bueno, esta bacteria ataca y es más conocida por afectar el cultivo de papa. ¿Ya? Pero también afecta al tomate, y nosotros hemos visto que en los últimos años ha tenido bastante aparición. Entonces, también provoca marchitez de la planta, pero es una marchitez generalizada, se ve de una forma diferente, pero tampoco es tan fácil de detectar o de diferenciar con otras enfermedades, ¿ya? Lo más característico de esta bacteria es esta exudación, que es de color blanco, ¿ya? Uno puede como apretar el tallo y sale esta exudación. Esto no siempre ocurre, ¿ya? Pero es una opción para hacer el diagnóstico. ¿Ya? Otra metodología que se recomienda para hacer un diagnóstico temprano en el campo es, claro, hacer un corte en el tallo y ponerlo en agua, y se ve aquí la exudación bacteriana, que es de color blanquecino. ¿Ya? Ahora, esto no siempre resulta, y puede que sí sea Ralstonia, aunque no se vea esto. ¿Ya? Bueno, cuando uno también hace un corte en el tallo, también ve que hay en la parte del xilema, ¿cierto? Daño, ¿ya? Necrosis, y se ve de color café, café claro. Ahora, hablando del ciclo y la epidemiología de esta enfermedad, bueno, ¿cuáles son las fuentes de inóculo? En este caso, principalmente suelo y el agua infectada. Hay varios estudios que han tomado muestras del agua que corre, por ejemplo, por un río o por una acequia, y se ve que está presente ahí esta bacteria. ¿Ya? Bueno, también siempre a nivel de propagación de plantas existe siempre la posibilidad de que se infecten las plantas y después llevadas al campo muestren la sintomatología. Y también, como esta fuente de inóculo es suelo y agua, también la maquinaria agrícola que uno utiliza también puede diseminar la bacteria de un campo a otro. Ahora, ¿cómo se entra la bacteria a la planta? Entra por el área radicular, ¿ya? A través de heridas. ¿Ya? Pero muchas de estas heridas se producen en forma natural, como por ejemplo cuando están creciendo las raíces, se hacen unas pequeñas microheridas y que facilitan la entrada de la bacteria. ¿Ya? Y también otras heridas provocadas por manejos culturales
inclusive en el trasplante o por nemato o insecto. ¿Ya? Entonces, a través de estas heridas entra la bacteria y empieza a colonizar el xilema, ¿ya? Y provocando daño, ¿cierto? La muerte del tejido y finalmente lo que nosotros vamos a observar es una marchitez generalizada de la planta. La tercera enfermedad que vamos a ver es la peca bacteriana, que está provocada por Pseudomonas syringae patobartomato. ¿Ya? Esta es una enfermedad no tan grave como las dos anteriores, pero de todas maneras ha tenido ciertas apariciones que han provocado un daño más o menos importante. ¿Ya? Lo que se observa clásico, el síntoma clásico es este, que observamos en las hojas, que son esas manchas necróticas con un halo de color amarillo que se le dice halo clorótico. ¿Ya? Pero también tiene este otro síntoma que no está tan descrito, que es esta como lesión en el tallo de color café oscuro negro, ¿ya? Tanto en el tallo como en los peciolos. Peciolos, pedúnculos, pedicelos, ¿ya? Y las frutas, que esto tampoco yo lo he observado mucho, son estas manchitas de color negro. En cuanto a la epidemiología de esta enfermedad, también se puede transmitir por semilla y también puede aparecer siempre, el riesgo siempre está aquí en el vivero, en la plantinera, en que además, porque ahora por el tema de la injertación, las plantas pasan por un proceso que se les somete a alta humedad y eso favorece mucho el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, en esa etapa hay que tener mucho cuidado porque le está dando toda la condición favorable para el desarrollo de la enfermedad. ¿Ya? Y ya a nivel de campo, se va a diseminar también por el agua, ya sea por lluvia, riego excesivo, o porque corre agua, ya herramientas contaminadas, también los trabajadores, eso va a ocurrir con todas las enfermedades bacterianas, ¿ya? Y también, como en todas las enfermedades bacterianas, las favorece la alta humedad, pero en el caso de este patógeno no le gustan las temperaturas tan altas como en el caso de Ralstonia o de Clavibacter, que son enfermedades que se presentan más en el verano. ¿Ya? Esto es un poquito como de primavera, otoño. Ahí se va a ver mayor aparición. Pasamos entonces a la cuarta enfermedad, que es la pudrición bacteriana del tallo causada por Pectobacterium carotoborum. Ya, esta también es gram negativa, la bacteria. Esta es una enfermedad que no se da mucho en el campo, no es tan fácil de encontrar, pero sí de repente cuando hay malos manejos, sobre todo en el tema de riego, puede aparecer, porque la bacteria siempre está en el suelo, ¿ya? Y si se le da la condición, va a provocar daño en el cultivo. ¿Ya? Es una enfermedad que aparece cuando están los primeros frutos, ¿ya? Y es muy característica porque cuando uno toca los tallos, ya bueno, están como blandos, así, y además se les desprende la corteza muy fácilmente, ¿ya? Y bueno, abajo también se ve que está afectado, ¿cierto? La parte del xilema, ¿ya? Y incluso también se puede observar exudación así a simple vista, ¿ya? No en el caso, en Ralstonia, por ejemplo, tenemos que hacer un corte y como apretar un poco el tallo para que salga la exudación, porque está en los haces vasculares, pero esto está en todas partes y empieza a exudar hacia afuera, ¿ya? Como que a gotearla. En cuanto a la epidemiología, como les había comentado, está siempre presente ahí en el campo esta Pectobacterium, que es la antigua Erwinia carotobora, ahora se llama Pectobacterium carotoborum, y ahí que ataca muchos cultivos diferentes.
¿ya? Entonces está ahí latente en el suelo y si se le da la condición favorable, entonces va a provocar daño, ¿ya? Y bueno, dentro del predio también se puede transmitir por los insectos, ¿ya? O por las larvas. También penetra por heridas en los manejos culturales. Y como todas las bacterias también se favorece con alta humedad. Pero aquí normalmente donde yo la he observado es porque ya hay charcos de agua, o sea, no es que haya no es que haya una humedad como casi normal que siempre hay, sino que esto ya es exagerado, o sea, demasiada agua libre. Y por último, la enfermedad de la necrosis de la médula, que es causada por Pseudomonas corrugata y otras especies de Pseudomonas. Esta enfermedad tampoco es tan frecuente, pero también en ciertos casos ha provocado algún daño y pérdida de planta. ¿Ya? La sintomatología es, también se ve una clorosis, ¿ya? Principalmente en las hojas jóvenes, también marchitez, ¿ya? Y también algo de clorosis en las hojas basales. ¿Ya? Vemos también unas lesiones similares acá en el tallo, que son también de color oscuro, ¿ya? Pero lo más característico de esta enfermedad es la necrosis completa de la médula, ¿ya? Se ve hueca y además de un color café, ¿ya? Que es una necrosis de tejido. Esto es como lo más característico. En cuanto a la epidemiología, bueno, como todas las bacterias, penetra por heridas y aberturas naturales. ¿Ya? También se presenta como en estados tempranos de la planta, cuando está apareciendo la primera fruta y recién está madurando. Bueno, dado que penetra por heridas, obviamente que se disemina por herramientas, ¿cierto?, contaminadas, y también, incluso también puede afectar al fruto eh, por los materiales de cosecha también contaminados. ¿Ya? Otras condiciones que lo favorecen es la alta fertilización nitrogenada, exceso de riego, alta humedad, como en todas, y también alta oscilación térmica. Bueno, para finalizar, que ya vimos las características generales de estas 5 enfermedades, ¿ya? Hablar un poquito, sí, en forma bastante general, sobre cómo se controlan las bacterias fitopatógenas. Bueno, tenemos primero la opción del control químico, ya que en general todas las metodologías de control para bacterias son bastante reducidas y en algunos casos no muy eficientes, ¿ya? Pero las alternativas son, en primer lugar, bueno, partir con un suelo fumigado, ¿ya?, con algún químico que sea eficiente. La principal opción son los productos en base a cobre, ya que hay de muchos tipos, hay una amplia variedad de productos, unos más eficaces que otros. Y está la tercera opción de la utilización de antibióticos que hay disponible acá en Chile, que son mezclas de antibióticos, hay, por ejemplo, mezclas de streptomicina con oxitetraciclina o mezclas de gentamicina con oxitetraciclina. Y en algún momento también se utiliza casugamicina, ¿ya? Bueno, en el caso de los antibióticos, acá en Chile están permitidos, pero en otros países está prohibida la utilización de antibióticos o está muy restringida a ciertas enfermedades que son de fuerte impacto económico. Ahora, en los últimos años han aparecido opciones biológicas, principalmente productos en base a esta bacteria benéfica del género Bacillus, que son diferentes especies, ya dependiendo de los productos, con bastantes buenos resultados, otros poco menos consistentes. Así que hay que elegir bien y también hacer
buenas aplicaciones. ¿Ya? También la forma de aplicación es bastante importante. Después hay varios estudios también con bacterias de otros géneros como Pseudomonas, que son benéficas, no patógenas, y también con Streptomyces, que son bacterias que se han estudiado bastante porque producen antibióticos. También hay alternativas con extractos vegetales, ¿ya? Algunos productos comerciales y también en estudio. Pero nunca hay que olvidar la importancia de los manejos culturales correctos, que con eso me evito, ¿ya? Son de tipo preventivo, ¿ya? Evitar que aparezca la bacteria o que por lo menos disminuya el impacto de la enfermedad, evitando, porque vimos que todas las favorece el exceso de humedad. ¿Ya? Evitar eso lo más que se pueda, ¿cierto? Evitar los charcos o el riego excesivo, etcétera. También vimos que muchas se transmiten por las herramientas, ¿cierto? Entonces, hacer una desinfección de herramientas, o las personas que trabajan desinfectarse las manos, ¿ya? O los pies al entrar en el invernadero, ¿ya? Bueno, siempre utilizar material de propagación sano, la semilla o los plantines, asegurarse de que estén en buenas condiciones. También control de malezas, porque en muchos campos hay mucha proliferación de malezas, y eso hace principalmente que haya más humedad y se favorece también el desarrollo de estos patógenos. Bueno, estas son informaciones bastante generales acerca de cada una de las enfermedades y del control de ellas. Espero que les sea de utilidad y más adelante podamos profundizar en cada uno de los patógenos y también en las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo en nuestro laboratorio. Me despido y quedo hasta la próxima para otra nueva cápsula.